La idea después es subir eh, esta grabación al entorno. Eh, y bueno, como estaba diciendo, la idea de la clase es que ustedes me hagan todas las consultas que tienen de la unidad uno, de la unidad 2. Yo estuve respondiendo en el foro. Y también, bueno, si tienen alguna duda respecto del cronograma, me pueden preguntar también. Ahí Sebastián me dice, profe, ¿los parciales van a ser solamente sobre las clases que usted nos da en YouTube o tenemos que ampliar con alguna lectura? Bueno, a ver, la idea de las clases es, yo intento seguir las unidades digamos, los capítulos del manual. A veces es un poco diferente, pero en realidad intento seguir lo más que puedo eso. En la unidad uno ustedes yo había recomendado leer un texto de Marcelo Diamant, me acuerdo, pero en general la idea es que ustedes lean la literatura, digamos, que tienen ahí disponible, la bibliografía que tienen disponible en la cátedra. Eh, Después quizá para algunas unidades yo puedo dar alguna que otra cosa, pero en principio para estas unidades, para estos parciales, nada, la unidad 2 es el capítulo, digamos, de oferta y demanda en el libro, y en la unidad 3 también es de mercados y formación de precios. La unidad uno, bueno, aparte del texto de Diaman, es la unidad uno del texto, el capítulo uno del texto. Así que en principio tendrían que leer los tres primeros capítulos del libro para el primer parcial, y bueno, luego puede suceder digamos, que pida complementar con alguna bibliografía adicional, pero en realidad creo que es la excepción. Profe, Sí, ¿quién me está le hago hablando? Eugenia, Eugenia. ¿Cómo? le hago una consulta. Una compañera quería saber si más allá de esta reunión íbamos a tener igual los otros dos, o sea, las otras dos reuniones para previa al parcial. Obvio, sí, claro, claramente. Genial. Ella no pudo participar, así que bueno, ya No, que no, había no, tenido esa duda, lo... esta reunión no cuenta porque fue una invitación que, digamos, que me hicieron, y, digamos, no terminamos de hecho de ver todas las unidades que entran, así que es lógico que ustedes puedan volver a tener dudas, digamos, que tengan dudas en el transcurso de la unidad 3, así que por favor, no. ¿El parcial va a ser por tiempo o va a ser para entrega de un día para otro? No. El parcial se toma en horario de clase. En general, yo tomo, en general doy un tiempo de 1 hora y 20 minutos, no, sí, 1 hora y 20 minutos. Ahora no estoy recordando, se me mezclan con otras materias que tengo, pero en general, digamos, ustedes no van a tener las 2 horas porque es un parcial, ustedes tienen que responder 10 preguntas de múltiples choice. Eh, es un parcial que, digamos, en 1 hora se hace más que bien. En general, digamos, he tenido quejas acerca de la modalidad, todo el mundo, digamos, a mí también la verdad que no me siento, no es mi ideal tomar múltiples choice, mi ideal sería tomar las preguntas de desarrollo, pero nadie se quejó por el tiempo, digamos. Así que tiempo van a tener, ustedes pueden conectarse a las 9 y hacer el parcial y terminarlo a las 10:15, y yo les doy 1 hora y 15 quizás, pero o pueden conectarse, digamos, a las 9:45 y entregar el parcial a las 10. También pueden conectarse antes, digamos, en el intervalo de tiempo entre las 10 y, digamos, y las 11, digamos. Lo que no pueden es, después de las 11 conectarse, hacer el parcial, digamos, porque después de las 11 ya no va a estar la posibilidad. El parcial, digamos, ustedes lo tienen que comenzar de 9 a 11. Tienen 1 hora para resolverlo, pero no pueden comenzarlo después de las 11.
¿Se me escucha bien? Porque ahí veo que no sé Sí, si- ¿se escucha bien? sí, sí. Yo al Perfecto. menos lo escucho bien. Perfecto. Perfecto, Sí, lo perfecto. escucho bien. Perfecto, gracias, gracias. No, porque a veces se me han, digamos, no ustedes, sino otros alumnos me han dicho que a veces no se escucha bien. ¿Por qué el campus suele andar mal, más mal que bien? Bueno, la verdad pensé que en estas semanas se iba a solucionar. Yo la verdad estoy pudiendo entrar bien al campus. No sé si, digamos, puedo preguntarle al titular de cátedra, pero por lo que yo puedo, digamos, decirles es que yo estoy entrando bien y estoy cargando todo bien. No sé si ustedes tienen tantos problemas como dice Sebastián, ¿es algo común? No, bueno, no. Si hay una falla técnica, no me ha pasado. A ver, sí me ha pasado de alumnos que me han dicho que se les ha cortado la luz en su barrio eh, eh, cuando comenzó, digamos, durante el momento del parcial. Eso claramente se contempla y yo les habilitaré a esos alumnos eh, que me hagan, digamos, que me hagan llegar la dificultad, les habilitaré otro día para hacer el parcial. Me ha pasado de una alumna de un viernes que justamente se le cortó la luz y yo les habilité el domingo, perdón, el sábado para hacer el parcial. Eh, Así que nada, digamos, esas cosas pasarían. En general, nunca me ha pasado que se ha caído el sistema y que es una catástrofe general, digamos. Siempre me han sucedido cosas particulares que, bueno, digamos, las tengo. También hay alumnos que no pueden por el tema laboral, todo eso, digamos, lo entiendo y, bueno, puedo digamos, habilitarles un horario a esos alumnos puntuales fuera del horario de clase, eventualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa más? No. Sobre las unidades o sobre los parciales o en general. Yo tengo una pregunta en cuanto Sí, al Paola. parcial. Sí, Sí, Paola. sí, tengo una pregunta. Cuando no vamos a poder hacer las preguntas, por ejemplo, respondo una no me la sé, paso y puedo volver para atrás para responder porque a veces no tuve parciales en las cuales no me dejaba volver atrás. No, no, nosotros, yo por lo menos dejo volver atrás. Eh, y, y lo que he hecho, la clase, yo dejo volver atrás. En el final eso ha cambiado, es cierto. En el final, el último final no se dejaba volver atrás, por una decisión de la cátedra, en conjunta, pero estoy viendo conexión de energía. Pero yo no, yo lo dejo volver atrás y lo que también me hago es, digamos, está la posibilidad antes lo que hacía era tomarles preguntas aleatorias, a ustedes les podía tocar la primera pregunta para resolver una pregunta de la última unidad que les tomaba en el parcial. Bueno, lo que yo ahora cambié un poco a partir de las quejas, de que les resultaba un poco difícil, es tomar la primera pregunta de la primera unidad, digamos. La segunda, digamos, que vaya un orden de acuerdo a la unidad, digamos, las primeras preguntas van a ser de la unidad 1, las segundas preguntas van a ser de la unidad 2 y las últimas preguntas van a ser de la unidad 3. Eso también, digamos, fue algo que comencé a implementar la unidad, los parciales pasados, el cuatrimestre pasado, y bueno, lo pienso seguir mantener ahora. Ah, por lo menos esa era mi duda. O sea, es mucho más práctico, digamos. Porque a veces te pasaba que te trababas con una y no podías y ya avanzabas y después no podías volver para atrás. No, Entonces, era un punto sí, menos. seguro. No, no. Yo la verdad lo que pienso acerca de esto es que
el examen presencial, ustedes tienen digamos, ustedes tienen la posibilidad de dejar una pregunta y seguir a la que, digamos, la pregunta que les es más difícil y seguir a la que es más fácil, la que les resulta más fácil. Con lo cual, digamos, para mí digamos, no tiene sentido que por lo menos en una instancia de evaluación virtual yo les quite esa posibilidad. Me parece que no suma, digamos, no suma. No suma. Bueno, bueno, gracias. Por lo menos era mi consulta, mi duda, Bien, pero también gracias. está bien. ¿Alguna duda respecto de la unidad, algo que no hayan entendido? A mí la verdad que, digamos, yo prefiero siempre responder en los foros porque en los foros queda y he visto que hay varios alumnos y alumnas que leen la respuesta que les doy a otros y eso les resulta, eh, digamos, útil. Pero bueno, dado que estoy grabando, entiendo que también esto va a quedar registrado, así que, digamos, si tienen alguna consulta acerca de las unidades, no hay problema, me parece que también es el momento. Bueno, profe, pregunto entonces. Sí, perfecto. En la unidad 1, casi a lo último, habla del supuesto ceteris paribus, que en su momento cuando lo leí lo había entendido, pero ahora lo leí y sinceramente me perdí un poco. No Ajá, sé si me podría aclarar un poco un ejemplo como para poder entender. perfecto. Bueno, yo dije que la economía, digamos, como ciencia, es una ciencia social y no tiene, digamos, no puede hacer, digamos, experimentos, no tiene laboratorios para hacer experimentos y sacar conclusiones, ¿cierto? Uno, digamos, yo no sé, ahora está muy de moda el tema vacunas, pero, digamos, imagínense, no sé si han escuchado, pero cuando uno prueba una vacuna, digamos, la prueba en una población que intenta ser homogénea, digamos, que tenga la misma edad, entonces prueba para mayores de 60 y toda la población mayores de 60. Para la población entre 60 y 19 y toda la población entre 60 y 19. Y para la población, digamos, digamos menor de 19, se le aplica. Bueno, eso es una especie de ceteris paribus. Un ceteris paribus en términos de etarios, digamos. Lo que hago es mantener constante el valor de otra variable, digamos, que me influencia sobre el valor de mi variable de estudio, digamos. Yo, por ejemplo, estoy hablando de la demanda. Yo en la unidad 2 dije que la demanda, la función de demanda, tiene varios determinantes. Uno es el precio, el otro es el ingreso. Entonces, cuando yo digo que el ingreso está constante, estoy diciendo que yo me fijo en cómo aumenta la cantidad o cómo disminuye la cantidad demandada de una mercancía, manteniendo constante el ingreso, es decir, para todos los individuos que tengan un mismo ingreso, ¿no? Y obviamente, en el sentido, si yo tengo una familia que tiene 1000 de ingresos y tengo otra familia que tiene 1000 de ingresos, entonces yo me enfoco en estudiar cómo el aumento del precio afecta a las familias de ese nivel, pero también a las familias del otro, digamos, de otra estructura de ingresos. Si tiene una estructura de ingresos de 500, bueno, todas las familias con 500. Entonces, cuando yo digo que está constante, estoy diciendo que no está variando, que lo estoy controlando y que me fijo en estudiar la variable que no queda sujeta a la cláusula ceteris paribus. En este caso, por ejemplo, en la curva de demanda, es el precio el que está variando y ceteris paribus todo lo demás, todos los otros determinantes, y yo me fijo qué sucede en la cantidad demandada cuando cambia el precio de ese bien. Digamos, es un artificio casi teórico-metodológico que intenta replicar algo que en experimentación, digamos, en las ciencias naturales se hace, que es controlar por otras variables que me afectan el valor de la variable que estoy estudiando, pero que no son mi variable de interés, ¿no? Si yo me fijo en los precios,
mantengo constante el ingreso, las preferencias de los consumidores, mantengo constante todo lo demás, y no varían eso, y tampoco varían las estructuras, las diferentes, digamos, los diferentes ingresos de la familia, y yo me detengo en estudiar cómo aumenta, digamos, cómo varía la cantidad demandada cuando varía la variable que a mí me interesa estudiar. En este caso, en el caso de la curva de demanda, los precios. En el caso de, por ejemplo, de la vacuna, digamos, para seguir con el paralelismo, bueno, digamos, uno lo que veía era cuál era el grupo que recibió la vacuna y cuál es el que recibió el placebo, teniendo en cuenta que era un conjunto etario similar, digamos, que tenía la misma edad todos, ¿no es cierto? Entonces la edad quedaba variable y no afectaba la reacción de la vacuna, la probabilidad de tener la enfermedad, ¿no? Es exactamente la misma lógica, nada más que aplicada a las ciencias sociales y de una, si se quiere, algo, digamos, más bien teórico, porque, bueno, digamos, no estoy poniendo individuos en una habitación, le estoy variando el precio y estoy viendo, digamos, si cambia su disposición a comprar o no, sino que lo estoy haciendo en términos abstractos, en términos teóricos. No sé si ahora pude explicar o graficar un poquito mejor la idea del ceteris paribus. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, profe. No. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buen día. ¿Me escucha bien? Sí, Mía. Camila. Sí, mira. Camila, bien. Quería hacer una consulta con respecto al cuadro de matriz insumo-producto, porque no entendí muy bien la parte de mercado de factores. Yo le pregunté esto en el foro, pero el cuadro se me hizo muy complicado de entender. Okay. Tiene muchísimos datos, me parece que es por eso también, pero quizás para ir a algo puntual del mercado de factores, como que no entendí muy bien qué es. Ok, entonces, bueno, ustedes tienen, digamos, para mostrar, digamos, cómo funciona primero la matriz insumo-producto y luego nos volcamos en cómo funciona la matriz insumo-producto en el mercado de factores, ¿no? Entonces, ustedes tienen las filas que representan alguna transacción, es decir, por ejemplo, venta, ¿no? Entonces tienen, digamos, el sector 1, el sector agropecuario, el sector secundario, que es el industrial, y el sector terciario, que son todas las ventas que realizan esos sectores, y todas las compras que realizan graficadas como columnas, ¿no es cierto? Y también tienen, bueno, la intersección de las ventas que realiza el sector primario, secundario y terciario, y las compras que realiza el sector primario, secundario y terciario, es lo que se conoce como mercados de insumos. En el mercado de insumos, las empresas ofrecen y las empresas demandan. En el caso del mercado de bienes, ustedes tienen todas las ventas que realizan las empresas, ya sea del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, y todas las compras que realizan, ya sean las familias como consumo, es decir, para satisfacer necesidades, o las empresas para invertir y ampliar capacidades productivas. En el caso del mercado de factores, ustedes tienen las ventas que realizan los que venden en realidad no es que venden, sino que ponen, digamos, alquilan en realidad las manos de obra, es decir, yo trabajador recibo un sueldo y no es que estoy vendiendo mi mano de obra, sino que la estoy alquilando, digamos, porque yo como persona que soy, digamos, los que vendían mano de obra era el esclavo, digamos, que el dueño del esclavo era dueño de la persona y por ende de su mano de obra, digamos, de su fuerza de trabajo. En el capitalismo no debería haber trabajo esclavo, o por lo menos no es la lógica del capitalismo, la lógica es que sea asalariado, entonces el asalariado vende, digamos, alquila la mano de obra y si no le pagan o encuentra una empresa que le paga más, digamos, puede agarrar y puede irse de esa empresa. Pero de vuelta volvamos al mercado de factores. En el mercado de factores vos tenés los asalariados o los trabajadores
que alquilan su mano de obra y las empresas que la compran. Entonces, las columnas están las empresas y las filas están las clases sociales o los sectores sociales, ¿no? Después tenés, abajo de los asalariados, por ejemplo, los terratenientes. Todas las ventas que hacen, tampoco son ventas, son alquileres. Todos los alquileres, si se quiere, que hacen los terratenientes de su tierra al campo, a la industria y a los servicios. El caso de los capitalistas también, digamos, todo el capital prestado de los capitalistas a el campo, la industria y los servicios. Y luego hay una que dice beneficios o beneficios extraordinarios, que tiene que ver para reflejar cuando el precio, digamos, quién se apropia del beneficio cuando el precio está por encima del costo, ¿no? En situaciones, digamos, de, por ejemplo, bueno, digamos, yo les comenté que en economía muchas veces suceden eventos que son extraeconómicos y que hacen que uno pueda tener un rendimiento extraordinario o una pérdida extraordinaria. Bueno, eso está también imputado en la matriz insumo-producto, como alguien se lo lleva ese beneficio extraordinario. Bueno, eso también está imputado en la matriz insumo-producto y se ven los beneficios extraordinarios del campo, de la industria y del sector terciario. Y, digamos, la suma de todas esas remuneraciones va a ser igual al ingreso, que como ya lo expliqué, también va a ser igual al valor agregado, ¿no? Y entonces, la suma de los ingresos o el valor agregado, más la suma de todas las ventas que hacen las empresas a las mismas empresas, digamos, que son los insumos, se generan lo que se conoce como el valor bruto de la producción. Es la suma entre el valor de los insumos y el valor de el alquiler de los factores de la producción, ya sea trabajo, ya sea capital, ya sea tierra, ya sean ingresos extraordinarios. En general es eso, ¿no? Es decir, hay que tener bien en cuenta que las filas representan ventas, las columnas representan compras. En el mercado de factores, los que venden o alquilan son las clases sociales y los que compran son las empresas. No sé si ahora quedó un poquito más claro, Camila. Sí, ahora sí, profe, gracias. Si no quedó claro, me lo preguntan de vuelta las veces que sea necesario. No tengo ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, la tercera unidad, yo la empecé a subir hoy, es la unidad, nosotros, la unidad 2 empezamos a estudiar bienes y luego mercados, derivamos digamos, tratamos los conceptos de demanda, de función de demanda y de curva de demanda, y lo mismo para la oferta. Oferta, función de oferta, curva de oferta. Y los pusimos en un, digamos, no hay problema, Matías. Los pusimos, digamos, luego, yo también subí en esta clase que les mandé hoy el link, en la representación gráfica del mercado, que es el equilibrio del mercado, en donde las curvas de oferta y demanda se intersectan. Lo que ahora vamos a hacer en la unidad 3 es ver, digamos, cómo los individuos actúan en términos de producción, una vez, digamos, tomando los precios que se determinan en estos mercados, y también vamos a ver qué sucede cuando en realidad los sujetos no son tomadores de precios, sino que son formadores de precios, ¿no? Cuando en realidad ese mercado, ese precio que
que se obtiene en el mercado, ese precio de equilibrio, en realidad tiene más que ver con decisiones de personas puntuales, es decir, de formadores de precio, y no de la interacción de muchos agentes económicos que no tienen una influencia personal, individual en el precio. Entonces, vamos a ver el monopolio, cómo se comporta el monopolio, cómo se comporta el oligopolio, además de ver cómo, digamos, cómo se comportan los individuos que producen en una situación de competencia. Vamos a estudiar la estructura de costos de las empresas. Es una unidad, estas dos unidades, la unidad pasada y esta unidad, es lo que se conoce en economía como microeconomía. Digamos, en la teoría neoclásica, la microeconomía es, digamos, es la rama que estudia las decisiones individuales de los agentes económicos. Marisa pregunta, buenos días, profe, disculpe, me conecté tarde y no pude activar el micrófono. No sé si hablo de, bueno, ¿cuándo es la fecha del parcial y hasta qué unidad entraría? Bueno, la fecha del primer parcial es el 4 de mayo, va a ser en horario de clase el parcial, y entraría unidad 1, 2 y 3. Profe, van a hacer preguntas, perdón, yo también me conecté un cachín tarde. ¿Van a hacer preguntas a desarrollar o tenemos múltiples? No, van a ser múltiples choice las preguntas. Vamos a evaluar a través de la metodología de cuestionario. ¿Alguna otra consulta? Profe, perdón. Tranquila, Pasa que en serio, es un tema que me cuesta un montón. Yo el otro día le pregunté por las acciones y me dio una explicación más clara de la que había entendido en la clase, pero no las puedo entender todavía, no entiendo cómo funciona. O que es un directorio, mejor dicho. Ok, bueno, a ver, empiezo por la última pregunta que es más fácil. En general, en las empresas modernas, no hay, y bien, sobre todo en las grandes empresas, no hay un único dueño, no hay un único propietario, digamos. Lo que hay son varios propietarios. Esos propietarios, en general, son las personas que tienen, digamos, la mayoría accionaria, digamos, las personas que son los, digamos, las acciones son partes de empresas, partecitas del capital de una empresa, que se venden, digamos, que se transan en lo que se conoce como mercado de valores. Las acciones son valores, ¿no? Entonces, cada vez que las acciones de una empresa suben, obviamente la totalidad de lo que cuesta la empresa sube y la empresa gana en términos de valor, cuesta más la empresa. Es decir, si se quisiera vender esa empresa, se tendría que pagar una mayor cantidad de dinero. Entonces, los propietarios son los que compraron esas acciones. Cuando uno compra un porcentaje de esas acciones que es muy grande en relación al capital total de la acción, de la compañía, tiene derecho a tener una silla en el directorio. Y en el directorio se deciden cosas, obviamente, que tienen que ver con el funcionamiento normal de la empresa, como por ejemplo, quién es el gerente de la empresa, el famoso CEO. No sé si escuchaste alguna vez la palabra CEO de la empresa. Bueno, el CEO de la empresa es el encargado de administrar la empresa y es la persona a la que, digamos, que tiene que responderle al directorio, digamos, que tiene que ser la persona encargada de, digamos, de transmitirle al directorio lo que está pasando en la empresa y, bueno, digamos, cuál es el plan de negocios de la empresa, y el directorio lo aprobará o no, digamos. Pero en general, digamos, el directorio es, digamos, es una mesa o un colectivo de propietarios mayoritarios de la empresa. Obviamente esos propietarios de la empresa
reciben una remuneración por ser los, digamos, por ser dueños del capital de la empresa, y esa remuneración se conoce en términos de dividendos. Los beneficios normales de la empresa se giran a esos propietarios como dividendos. Y el gerente de la empresa recibe un salario, digamos. El gerente de la empresa en última instancia es un trabajador diferenciado, porque es un trabajador administrativo, y que que el, que el de un trabajador operario, digamos, de alguien que realiza tareas puntuales de la producción, pero no deja de ser un trabajador. Digamos. En cambio, los propietarios son los, propiamente dicho, capitalistas o empresarios. Ok, déjame preguntarle, Matías, a Camila si ahora ya entendí un poquito más el tema de... Sí, profe, se entendió. O sea, básicamente son los que toman las decisiones importantes en una empresa porque tienen la mayor parte del capital de esa empresa. Exacto. Ok, ok, gracias. No. Matías, sí. Bueno, el Producto Bruto Interno de un país es lo que se conoce como la suma de todos los bienes, digamos, en términos de valor, es decir, digamos, una economía produce, ya dije, insumos o produce bienes y servicios finales. Los insumos son mercancías sobre los que se va a llevar a cabo transformaciones productivas. Los bienes finales son bienes sobre los que no se va a llevar a cabo. Nadie va a transformar esos bienes en otra cosa que no sea lo que ya son. Digamos. Nadie va a transformar un tractor en otra cosa. En cambio, si alguien va a transformar el aluminio en una lata, digamos, o alguien va a transformar el cuero en esta caja de eh, eh, anteojos, digamos. En cambio, los bienes finales son bienes sobre los que no se van a llevar a cabo transformaciones productivas. Y pueden ser desde este paquete de galletitas hasta el tractor o la cosechadora o la máquina que monta autos en una terminal automotriz, digamos. Entonces, los bienes finales, o por ejemplo el taxista, digamos, eso también es un servicio final, es una persona que te lleva al lugar y el bien o mercancía es llevarte al lugar al que vos quieras en auto privado, ¿no? En un transporte privado. Entonces, los bienes finales son bienes o mercancías destinadas a ser consumidas o invertidas en el sentido de puestas a producir, digamos. No es que reciben transformaciones productivas, sino que son las que generan las transformaciones productivas. Entonces, el Producto Bruto es la suma de todos esos bienes, de los bienes que están listos para consumir o listos para producir en la economía, ¿no? Y obviamente uno no puede sumar este paquete de galletitas con el tractor producido en un año, sino que lo que se hace es multiplicar, digamos, este paquete de galletitas por su precio y el tractor por su precio. Y se tiene una unidad homogénea, ¿no? En términos de precio, de valor, digamos. Obviamente el aluminio para hacer la latita o el cuero para hacer este porta anteojos no va a estar en el producto interno, en el producto bruto, porque el producto son bienes y servicios finales, listos para producir o para invertir o para consumir, quiero decir. Entonces, es eso, digamos, el producto bruto. Es todos los bienes o servicios destinados al consumo o la inversión en un periodo determinado de tiempo. Producidos en un periodo determinado de tiempo. Puede ser un año. Bueno. En general, las cuentas nacionales, el PBI es un año, ¿no? El PBI de la Argentina es todo lo que la Argentina produce en términos de consumo para su población o inversión para ampliar las capacidades productivas de una unidad productiva en un año. ¿Se entendió mejor ahora, Matías? Listo.
¿Alguna otra pregunta? Los productos intermedios y finales. O sea, ¿cuál es la pregunta puntual, Matías? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, de vuelta, los productos intermedios o insumos son productos sobre los que van a, digamos, digamos, que van a recibir trabajo o van a recibir el trabajo de una máquina, el trabajo de una persona o de una tierra, digamos. Obviamente la producción, cuando uno siembra la tierra, digamos, la tierra genera transformaciones productivas en la semilla y surge un cereal, ¿no? En el caso de el aluminio, digamos, quien moldea el aluminio en una lata, bueno, trabajo, digamos, puesto sobre un insumo, digamos. Los insumos son, de vuelta, mercancías que reciben transformaciones productivas de los medios de producción, ya sea del capital, de la tierra o del trabajo. Los bienes finales no, digamos, no reciben transformaciones productivas. Digamos, una vez, hay dos tipos digamos, de bienes finales que sean para el consumo, digamos, y yo, digamos, como este paquete de galletitas y ya está, digamos, el paquete de galletitas ya dejó de existir, ¿no? No es una transformación porque estas galletitas no se van no van a producir otra cosa que se trance en el mercado, que se ponga a vender en el mercado. Y en el caso del tractor, bueno, digamos, eventualmente va a ser puesto a producir y se va a ir desgastando hasta que ese tractor sea totalmente amortizado y ya no sea más utilizable, ¿no? Pero en general son, digamos, mercancías que reciben usos, ¿no? Ya sea de consumo o de producción. Los bienes intermedios no son utilizados, sino que reciben transformaciones productivas, ¿no? Reciben trabajo o, digamos, ya sea trabajo del operario, de la persona que los transforma, o de la máquina digamos, que los trabaja, o de la tierra que los cambia en su naturaleza, de la semilla los pasa a un cereal, digamos, pero no son puestos directos al consumo o ni mucho menos a la inversión, ¿no es cierto? Nadie pone digamos, uno puede consumir una semilla, pero de vuelta, es cierto, ustedes pueden ir a una dietética y pueden comprar semilla. En ese caso la semilla sí es un bien final. Si está puesto para el consumo, sí es un bien final. Pero en general, digamos, el aluminio que se saca de una mina o el cobre que se saca de una mina, nadie va a comprar el cobre para consumirlo, digamos, o tenerlo en una pieza decorativa. Generalmente lo que hacen es transformar esa mercancía, digamos, que fue extraída de la mina, o estoy pensando en otra cosa, petróleo, digamos. Generalmente para que el petróleo tenga valor económico tiene que ser transformado en nafta, ¿no? Tiene que ser refinado, tiene que ser, digamos, tiene que recibir transformaciones para que uno vaya a una estación de servicio y, digamos, lo compre bajo la forma de nafta, digamos, digamos, combustible, digamos. Entonces, de vuelta, los bienes intermedios son bienes que todavía no recibieron todas las transformaciones productivas para ser bienes finales y para satisfacer necesidades.
No sé si respondí un poco mejor, digámoslo, la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Bien, Eugenia. En la unidad 2, cuando se hace la determinación de costo, habla de que para lograr el costo medio total, o sea, lo que cuesta producir cada unidad, hay que fijarse el costo medio fijo y el costo medio variable. Sí, esto es la unidad 3, sí. La unidad 3. Lo que no puedo entender bien es cada uno. Creo que me pierdo un poco en esos dos. Ok, ok. A ver, lo que cuesta, digamos, yo produzco este celular. Producir este celular me genera, digamos, tengo que afrontar costos, ¿no es cierto? Es decir, le tengo que pagar a el trabajador que trabaja el cristal, tengo que pagar las máquinas que ensamblan o hacen los circuitos de los chips, digamos. Tengo, digamos, que pagar el alquiler de un local. Tengo muchos costos de producción. En general, los costos de producción pueden dividirse en dos tipos. En aquellos que varían a medida que yo quiero producir más unidades y aquellos que no varían de acuerdo a la cantidad producida. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que produce este tipo de productos, el celular. Esa empresa seguramente para producir tiene que afrontar costos burocráticos, ¿no? Que son, digamos, por ejemplo, muchas veces, digamos, tiene que enfrentar costos como cuestiones impositivas, ¿no? Tiene que pagar impuestos que son independientes de si produce o no, impuestos inmobiliarios en el local, digamos, o impuestos asociados a, bueno, el solo hecho de poder producir, digamos, esta marca que es Motorola o alguna marca particular de producto, digamos, de celular, digamos, no son ellos Motorola, sino que le compran a Motorola el derecho de producir y ponerle la marca Motorola, ¿no es cierto? Bueno, esos son costos que va a tener que afrontar independientemente si produce o no, porque el contrato con Motorola lo tiene, digamos, digamos, como un contrato, digamos, está independientemente si produce o no. Motorola le da el derecho de poner el loguito de Motorola en el celular. Estoy pensando en una fábrica, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, esos costos que son independientes de si la empresa produce o no produce, digamos, en el sentido de si, por ejemplo, hay una huelga de trabajadores y la empresa no produce, bueno, hay costos que va a tener que seguir afrontando, digamos, ya sea los impuestos que tiene que pagar por seguir estando, digamos, digamos, ejerciendo, digamos, siendo una empresa, digamos, va a tener que pagar luz, va a tener que pagar agua, va a tener que pagar impuestos inmobiliarios, va a tener que pagar impuestos que tengan que ver con su producción, digamos, no con su producción, sino con su actividad, digamos, por el hecho de existir como empresa, y otros costos que sí van a depender de la cantidad que produzca. Es decir, si yo produzco 100 celulares, seguramente necesite contratar una cantidad de trabajadores. Si yo produzco 100.000 celulares, seguramente voy a necesitar contratar una cantidad diferente de trabajadores, muchos más. Entonces, esos son los costos que varían con la cantidad producida, son los que se conocen como costos variables. Los que se pagan independientemente de si la empresa produce 100 unidades o 100.000 unidades, son los que se conocen como costos fijos, ¿no? Los costos variables son dependientes de la cantidad producida. Los costos fijos son costos independientes de la cantidad producida. Son costos que la empresa va a tener que afrontar independientemente si produce o no, digamos.
No sé si se entiende. Profe, yo creo que tengo un ejemplo claro de eso, porque en mi trabajo, bueno, yo soy barista en Starbucks, Ajá, y nosotros trabajamos por hora ajá, y cobramos cualquier minuto que trabajemos, nos lo pagan. exacto, Y ahora que no hay venta, trabajamos menos horas, pero los claro. supervisores siguen cobrando el mismo sueldo porque ellos trabajan con un sueldo fijo y trabajan 9 horas, y si trabajan más, no les pagan más de las 9 horas que trabajan porque tienen un sueldo fijo. Y entonces, independientemente de que nosotros, o sea, lo que la venta nos afecta a nosotros, porque si no hay mucha venta en las tiendas, nosotros cobramos poco porque trabajamos poco, y los supervisores siguen trabajando lo mismo y siguen cobrando exactamente el mismo sueldo. No sé si aplica esto que está diciendo. Exacto. Sí, sí, digamos, hay trabajadores, digamos, que se contratan independientemente si la empresa produce o no produce. Por ejemplo, de vuelta, digamos, aportando, digamos, un poco al mismo sentido de Camila, yo decía, el CEO, por ejemplo, el gerente de la empresa, va a seguir siendo gerente y va a seguir gestionando la empresa, independientemente, digamos, si la empresa, si hay demanda o no hay demanda para la empresa, porque tiene que haber un gerente de la empresa, ¿no? Ahora, la empresa puede prescindir del trabajo de los trabajadores si, por ejemplo, cae la demanda. Entonces, despide a esos trabajadores. Nunca va a poder prescindir de la figura del CEO o del gerente, porque alguien tiene que gerenciar y administrar la empresa. Entonces, ese es un costo fijo que tiene, porque es un costo que tiene que afrontar por el solo hecho de existir la empresa. Ahora, hay otros costos, como por ejemplo en el caso de Starbucks, digamos, en el caso de, por ejemplo, de los ebaristas, digamos, en el caso de aquellos que producen el café y que producen por hora, o producen, digamos, digamos, se les paga por hora, y su trabajo está directamente asociado a la cantidad de ventas que tengan, bueno, eso es un costo variable, ¿no? La empresa lo paga dependiendo si, digamos, se produce o no se produce. ¿Se entiende un poco mejor ahora, Eugenia? Sí, profe, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Perdón, profe, una más, no con respecto a la unidades. Claro. Los videos que usted sube a YouTube suelen escucharse un poco bajo el audio. Y muchos compañeros capaz que tienen problemas para poder escucharlos bien, y bueno, yo también. No sé Sí, si eso se puede mejorar o ya los tiene. sí. Vos sabés que el tema del audio es un tema que tengo, que me complica, digamos, por eso les preguntaba si me escuchan bien, porque me han dicho otros alumnos de otras materias, me han dicho lo mismo. Me compré estos audífonos que tienen un micrófono, pero la verdad que tampoco digamos, los probé y los voy a empezar a ver si hay, ¿cómo se llama? Una diferencia sustancial, pero a ver, vos escuchaste la última clase que subí, ¿no? La clase 3. Yo intenté configurar un poquito el micrófono de esta computadora para que se escuche un poquito más alto. Esta última clase, la clase 3, Eugenia, la de los costos fijos, ¿se escucha mal? No, a esa no ingresé todavía. Igualmente puedo ingresar después y comentárselo por mail si quieren. Ah, por favor, por favor. Yo modifiqué la configuración de mi micrófono, ahora lo traté de aumentar al máximo, em, pero ustedes, digamos, poniendo al máximo el audio, aún escuchan bajo. Claro, en los dos anteriores sí me pasó de que ponía lo más alto y escuchaba muy bajito igualmente. Ok, ok. Voy a intentar seguir, voy a tener que comprar un micrófono externo, digamos. Porque es algo que digamos, me lo están comentando bastante.
Disculpen. El parcial, en general, yo intento que sea conceptual. El parcial yo intento que sea conceptual teórico, digamos. Me parece que sí, digamos, a mí la verdad es que me interesa, digamos, que ustedes sepan los conceptos. Eh, Me parece que sí, no son exámenes, digamos, parciales prácticos, digamos, de un ejemplo y a ver cómo aplican esos conceptos al ejemplo. Me parece que el manual es un manual teórico, digamos, la literatura que ustedes tienen para leer es un manual, digamos, de conceptos introductorios, y yo intento tomarles, digamos, con el mismo espíritu, digamos, del manual. No, no, Matías. En el parcial ustedes van a tener, digamos, opciones y ustedes van a tener que elegir la pregunta correcta. No, no van a tener que escribir, no. Por eso también, digamos, la cantidad de tiempo que yo les doy en general es menor. Lo que sí es cierto, digamos, y se los adelanto, los parciales son parciales, digamos, las preguntas van a ser aleatorias, es decir, el set de preguntas que ustedes tengan para responder, digamos, Matías, por ejemplo, el set de preguntas que te va a tocar a vos, va a ser diferente que el que le toca a Camila, digamos. Nosotros tenemos una base de preguntas, digamos, un banco de preguntas, y ese banco de preguntas, bueno, digamos, de la unidad 1 saca, ¿no? Y forma, digamos, el parcial de manera personalizada. Eso sí. Y tenemos un banco bastante amplio de preguntas. ¿Y hay límite de tiempo, profe? En general, sí, yo pongo 1 hora y 15. Sí, estoy poniendo 1 hora y 15. Estoy poniendo, serían 75 minutos. Son 10 preguntas. 10 preguntas de forma ordenada, es decir, las primeras preguntas van a ser de la unidad 1, las segundas preguntas de la unidad 2, las terceras preguntas de la unidad 3, y como me decía la compañera, se puede volver atrás, digamos, no hay, como me preguntaba Paola, se puede volver para atrás y bueno, responder en el caso de que, digamos, pueden pasar hacia adelante si una pregunta les parece difícil e ir primero a las más fáciles y luego volver a las más difíciles. Profe, en caso de que en alguna respuesta nos vaya mal, por ejemplo, después del parcial podemos comentar en algún foro esas dudas, porque Claro. creo que es fundamental para lo que sigue después. Sí, claro. Ustedes pueden preguntar. En general, sí, ustedes, claro. Sí, obviamente, ustedes, digamos, si hay una respuesta que, digamos, que no dieron con la respuesta, una pregunta que no dieron con la respuesta acertada, le pueden preguntar, digamos, digamos, por qué era esa la respuesta, y no la que ustedes seleccionaron. Exacto. Lo pueden hacer a través del foro, también lo pueden hacer, digamos, me lo pueden preguntar por mail. O me lo pueden preguntar, digamos, bueno, digamos, digamos, me lo pueden preguntar la otra clase, digamos, de consulta que tengamos de cara al otro parcial, también me lo pueden preguntar, digamos. Listo, gracias. Profe, con respecto a eso, una compañera dijo que ayer en el grupo que no deje de dar la clase para despejar dudas previas al parcial porque somos muchos los que todavía no llegamos a la lectura de todo. No, claro, esta clase de consulta no es sustituta de las 2 clases de consulta que tienen. No, claro. Sí, lo aclaramos ayer en el grupo, pero yo le cuento lo que dijo la compañera, que es verdad. ¿Cuándo sería esa clase más o menos? Está agendada, ya tienen las fechas en el cronograma que yo mandé. Fíjense que al lado tienen las 2 clases de consulta. Antes de cada parcial
tienen las dos clases de consulta. Ustedes tienen el parcial el martes 4 de mayo, entonces el viernes, el martes vendría a ser, ayúdenme, 27, 26, tienen una clase de consulta. Y el viernes tienen otra clase de consulta. Y el martes siguiente es el parcial. ¿Entienden? Sí, sería martes 27 y viernes 30. Exacto. Y así para todos los parciales. ¿Ok? Sí, profe. Yo no tengo ninguna duda. Sí, profe, lo entendió. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en caso que no haya consultas, digamos, de mi parte, tengo nada más para decir. No sé, en general, digamos, esta clase, yo, digamos, si no tienen consulta, ustedes pueden tener un Zoom aparte y pueden tener, digamos, hacer el grupo de estudio que quieran, pero bueno, digamos, yo la clase, digamos, la sesión la tendría que finalizar porque está grabando, entonces, y aparte, digamos, si yo me voy, se corta porque yo soy el administrador. Pero en principio, digamos, si no tienen preguntas, yo me puedo quedar hasta las 11, a las 11 tengo la otra comisión, así que bueno. ¿Las notas se suben el mismo día o tardan? No, no, las notas se dan en el mismo momento, Matías. Se dan en el mismo momento porque es de corrección automática. Bueno, profe, yo no tengo ninguna duda, así que los abandono. Perfecto, Los dejo. Frida. Nos estamos viendo la próxima clase. Perfecto. Muchas gracias. No, por Gracias, favor. profe, por todo. Gracias por compartir. Saludos, profe, muy amable. Saludos, no, por favor. Chao. Jessica, ¿alguna consulta? No, profe, quise salir, pero No, pensé que ya tranquila. había salido. Disculpe. No. No, tranquila, Bueno, no hay problema. bueno, hasta luego, profe. Hasta luego.